La persistencia de la memoria es un cuadro realizado por el pintor catalán Salvador Dalí, considerado por muchos como el mayor representante del surrealismo y autor de numerosas piezas como El Gran Masturbador o Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, entre muchas otras obras. Esta obra se enmarca dentro del movimiento surrealista, que, junto a otras corrientes como el expresionismo o el cubismo, conforman las llamadas vanguardias clásicas, que se desarrollaron a principios del siglo XX. La obra se crea en el año 1931 y se expuso por primera vez en la primera exposición individual de Dalí, en la Galería Pierre Collier de París en junio de ese mismo año, y desde 1934 se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Dalí aplicó la técnica del óleo sobre un lienzo de muy pequeño tamaño, prácticamente el de un papel A4. Por otro lado, en esta obra la línea predomina sobre el color, pues el estilo de Dalí es plenamente academicista, y en sus obras va a reinar siempre el dibujo, que delimita las formas y volúmenes con un gran detalle y perfección. Si nos centramos en el color, vemos dos espacios bien delimitados mediante un contraste en la gama cromática entre los colores fríos, como son los azules y grises, y los colores cálidos, como son los marrones, amarillos y anaranjados. El color y la luz están intrínsecamente unidos en este cuadro, dividiendo la obra en dos partes. En el primer plano encontramos una luz suave y escasa que procede de la derecha, y que resalta las figuras del primer plano. En el fondo, por el contrario, encontramos una iluminación más intensa, una luz blanca e irreal que ilumina todo el espacio y cuya fuente es desconocida. Tanto el tratamiento de la luz como de los colores generan volumen en la obra, que se observa muy bien por el contraste de luces y sombras en las figuras. La obra es de estilo figurativo, pues todos los objetos y elementos representados en ella son reconocibles como son los insectos, los relojes o la playa. Sin embargo, la obra también se caracteriza por ser irreal, pues los objetos y escenario presentados muestran una combinación azarosa e imposible como son los relojes derritiéndose o la figura del centro, de la que hablaremos más adelante, que solo se pueden dar en el mundo de los sueños. Todo el cuadro responde a lo que Dalí denominaba como el método paranoico-crítico, basado en la asociación libre y azarosa de imágenes para expresar el mundo interior del artista. En la composición del cuadro hay un contraste entre las líneas estáticas, como son el esquema horizontal de la playa y la rama del árbol, que se equilibran con la vertical del tronco, y las líneas dinámicas, como son las diagonales de la mesa y especialmente las curvas de los relojes y de la figura del centro, que generan cierto movimiento con respecto a la playa. Todo esto gira en torno a una perspectiva geométrica, pues estamos viendo la obra desde un punto de vista elevado, es decir, un encuadre cenital. La obra representa un paisaje costero rodeado de acantilados que corresponde a la Costa Brava, situada en la provincia de Gerona, donde Dalí nació y murió. En el fondo podemos ver cómo el atardecer genera un carácter de confusión entre el cielo y el mar, además de que encontramos una piedra plana totalmente lisa que proyecta una larga sombra. En el primer plano encontramos una mesa con numerosos objetos. En primer lugar, un reloj de bolsillo volteado hacia abajo y lleno de hormigas que Dalí utilizaba como símbolo de putrefacción. En segundo lugar, un reloj blando amarillo sobre el que está posado una mosca. Y finalmente, un árbol seco en cuya rama cuelga otro reloj blando. Fuera de la mesa encontramos una figura que parece que está durmiendo o está muerta y que responde a un autorretrato distorsionado de Dalí, muy parecido a su autorretrato de El Gran Masturbador, con un ojo cerrado, grandes pestañas y una enorme lengua y nariz. Encima de este encontramos otro reloj derritiéndose. En cuanto al significado de la obra, tenemos numerosas interpretaciones, pero en general se coincide que en la obra se nos presenta una asociación extraña, que solo se puede dar en el mundo de los sueños, entre lo duro presentado por las rocas de los acantilados y lo blando de los relojes y el autorretrato.
A esto también hay que sumarle una interpretación del tiempo influida por la teoría de la relatividad de Einstein, en donde los relojes simbolizan el paso del tiempo, el autorretrato distorsionado y el árbol seco se refiere a que es un ser condicionado por el tiempo destinado a desaparecer, mientras que la mosca y las hormigas hacen referencia a la putrefacción, la decadencia y la muerte. Y finalmente es también un homenaje al mundo del subconsciente y de los sueños que Dalí interpretó muy bien mediante su método paranoico crítico, influido por la teoría del mundo de los sueños de Freud. El comienzo del siglo XX es un periodo agitado y marcado por numerosos eventos: el estallido de la Primera Guerra Mundial, la publicación de la interpretación de los sueños de Freud, la Revolución Rusa de 1917, la teoría de la relatividad de Einstein y muchos otros eventos. En este contexto surgieron las vanguardias, movimientos artísticos articulados alrededor de un grupo de artistas con unos fines y unas tendencias técnicas y temáticas unificados, que se desarrollaron entre el final del postimpresionismo y la Segunda Guerra Mundial, y que se caracterizan por su intencionalidad experimental, iconoclasta, antiacadémica e innovadora, y por su importancia como referentes en el arte futuro. Fruto de esto se desarrollaron numerosas tendencias caracterizadas por su brevedad y su afán de originalidad, donde destacan el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, el futurismo y el surrealismo. Este último surgió en 1924 cuando el poeta André Breton publicó el primer manifiesto surrealista, en el que defendía el automatismo psíquico puro como medio para poder expresar el funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo persigue la representación de la realidad del mundo del subconsciente, y fruto de esto tenemos a numerosos autores, como Max Ernst, René Magritte y Salvador Dalí. Dalí, aunque fue expulsado formalmente del grupo surrealista en 1933 por sus coqueteos con el arte comercial y su escasa conciencia social, seguirá siempre en esa línea surrealista. La persistencia de la memoria fue pintada curiosamente un día en el que Dalí decidió no ir al cine con su mujer y sus amigos, pintando este cuadro que acabaría siendo la obra más conocida del artista catalán. La persistencia de la memoria será la obra más conocida no solo de Salvador Dalí, sino de todo el surrealismo, siendo una de las obras más conocidas e importantes del arte contemporáneo. Como dato curioso, en 1954 Dalí realizaría una obra basada en la persistencia de la memoria llamada La desintegración de la persistencia de la memoria.